Bienvenido o bienvenida a Ya Conoces las Noticias, el programa en el que te hablamos de lo que corre bajo las noticias que nos cuentan, lo que permite explicar de forma sencilla aquello que con la versión oficial no se termina de entender. El podcast donde escuchar lo que se oculta, un programa de la red pabellonauricular.com. Yo soy Pedro, el ojo que ves en Twitter, y hoy vamos a acercarnos al mundo de quienes se sienten tan disconformes con su cuerpo que recorren países, incluso cruzan océanos buscando a alguien que les cercene una parte sana de su cuerpo. La moda, por decirlo así, ha alcanzado cierta relevancia, tanta como para que desde la medicina se llegue a catalogar ese deseo como una enfermedad. Hoy, en este programa voy a hablaros de quienes buscan cortar por lo sano, las amputaciones voluntarias. Pero no os asustéis, el asunto va a ser tratado con todo el cuidado para evitar herir cualquier sensibilidad. Ya conoces las noticias. Efectivamente, en el episodio de hoy vamos un poco más allá. Hemos hablado en este podcast de cuestiones políticas y geoestratégicas que explican, por ejemplo, lo que nadie dice del petróleo y de su precio, o lo que nadie dice de la salud del mar, del negocio de la psiquiatría, o de cómo la ecología y nuestro cuerpo van de la mano como objetos de la industria de la alimentación. Pero este programa también se concibió para contar aspectos insólitos de la condición humana, formas de vida, de pensamiento o de acción poco comunes, apenas conocidas o sujetas a leyendas urbanas y desinformación. Ya Conoces denunciará y revelará, dentro de nuestras limitaciones obvias, aquello que deba ser sabido. Seguiré haciéndolo, es mi compromiso, pero no es esa su única orientación. Así que, al lío, que el asunto de hoy lo merece. Estás escuchando un programa de pabellonauricular.com. Veréis, hace años asistí, atónito, a una sesión de cine en la que proyectaban una película que narraba la historia de una especie de club que se dedicaba a provocar accidentes automovilísticos para producirse lesiones y obtener excitación con el proceso. Accidentes entre los propios miembros del club, quiero decir. La polémica película era Crash. Estaba dirigida en el año 96 por David Cronenberg y tenía a James Spader y a Rosanna Arquette, entre otros, haciendo de protas. Es una peli basada en la novela del mismo nombre de James Graham Ballard que escribió este autor en 1973. Se narra en ella una espiral de accidentes, lesiones, excitación, de una manera, digamos, poco crítica, casi deseable. Un club fetichista de los accidentes de tráfico que no termina de parecer tan malo. Algo que levantó bastantes ampollas en su estreno. Pero volvamos a la realidad. No estoy hablando tampoco de ningún problema de autopercepción como el trastorno dismórfico corporal, en el que las personas pueden llegar a sentir ansiedad o problemas más serios por algún defecto corporal que tienen o imaginan tener. Tampoco estoy hablando de las dificultades que las personas con anorexia o patologías similares tienen a la hora de ver y de valorar el aspecto de su propio cuerpo. Quizás nos iríamos acercando más si hablamos de las personas transexuales que nacen en lo que ellas consideran como un cuerpo equivocado. Un hombre que se siente mujer y cree que le sobra el miembro viril y lo siente ajeno a él y sin embargo le faltan los pechos y desea tenerlos, por ejemplo. Aunque algunos especialistas relacionan este sentimiento de las personas transexuales con lo que voy a relatar en este podcast, la verdad es que la mayoría de los expertos lo diferencian. Reflexionan en el sentido de que ser hombre y desear ser mujer o viceversa es una cosa distinta. Ciertamente se desean amputaciones, como las del pene en el caso de los hombres, pero al parecer se parte de una situación normal de corporalidad para llegar a otra igual de normal. Me explico. Se tiene cuerpo de hombre, lo que es normal, y se quiere tener el cuerpo de una mujer. Este cuerpo que se desea también es normal.
No hablo del deseo en sí de cambiar de aspecto, sino de que el resultado final, si se llevan a cabo las intervenciones adecuadas, es igual de normal que el punto de partida. Cuerpo de hombre, cuerpo de mujer o viceversa. Sin embargo, en el fenómeno al que me estoy refiriendo, el punto de partida es un cuerpo normal y se pretende llegar a un cuerpo deseado, digamos diferente, distinto a la normalidad, mutilado en una pierna o en ambas, o en un brazo. Insisto, partiendo de un cuerpo sano. A estas situaciones la profesión médica ha terminado etiquetándolas como desorden de identidad de la integridad corporal. En sus siglas en inglés, BID, B-I-I-D, que significa Body Integrity Identity Disorder. Quienes presentan este comportamiento sienten un deseo irrefrenable de amputarse una parte sana de su cuerpo, sana en todos los aspectos, en cuanto a su forma y en cuanto a la ausencia de cualquier enfermedad o lesión previa a la amputación. Algo más antiguo y que algunos autores relacionan con este deseo de amputación es la atracción física que algunos individuos presentan hacia las personas con algún tipo de lesión o de discapacidad física. Ojo, para que quede claro, no me estoy refiriendo a la atracción absolutamente normal que cualquier persona puede sentir por otra independientemente de su situación funcional, ¿vale? Una persona parapléjica, una persona sin una pierna o similar. Me estoy refiriendo a la atracción obsesiva, repetida solo por personas con este tipo de físico. Esta parafilia se llama acrotomofilia, pero ese es otro asunto también. De lo que tratamos hoy es del deseo de la propia amputación. A personas que buscan la confianza de algún profesional de la medicina que les opere quitándoles ese miembro que no desean en su cuerpo. El nivel de concreción es muy curioso. El nivel de concreción en ese deseo es espeluznante si tenemos en cuenta que las personas que desean ser amputadas concretan el punto exacto en el que lo desean, no aproximadamente, sino de forma exacta. El objetivo es autoprovocarse paraplegias, amputaciones y secuelas graves permanentes. Convertir sus cuerpos sanos en objetos a cercenar, mutilar, alguien podría decir estropear. Os podéis imaginar cómo me quedé cuando, rascando bajo la superficie de aquella película del 96, averigüé que en este mundo que habitamos hay personas que hacen eso, pero en serio, en la realidad, no en una ficción de fantasía con tintes macabros. En todo caso, la situación vuelve a reflejarse en Quid Pro Quo, otra película, una que se acerca aún más al fenómeno del deseo de la amputación. Personas que no se sabe muy bien con qué finalidad y estando aparentemente sanas mentalmente, desean ser parapléjicas, ciegas o sordas. Quizás buscando un afecto no recibido, quizás buscando distinguirse en un mundo en el que se sienten gotas de agua en un mar indistinguible. Es una realidad que existe, no es solo ficción. En algunos círculos de la web profunda y de estos submundos terribles se extienden sus adeptos buscando e intercambiando información sobre cómo lograr sus objetivos. De alguna manera, como en esta peli última de la que hablo, una peli de Carlos Brooks, quien en el Festival de Cine Independiente de Sundance de 2008 obtuvo una buena acogida, de alguna manera digo, toda esta realidad se refleja especialmente bien en esta película. Tanto por la dificultad de conseguir que alguien que ejerce la medicina lleve a cabo esa intervención, como por los distintos grados que este deseo puede presentar, el hecho es que el comportamiento también es gradual. Están quienes no descansarán hasta conseguir la amputación deseada y están quienes se podrán conformar con usar de forma simulada prótesis o sillas de rueda sin necesitarlo. Como veis, he hablado de la dificultad para conseguir que algún médico haga esas operaciones, pero no he dicho imposibilidad. Algunos médicos, fuera de cualquier aceptación de la profesión y de las normas éticas que se dan a sí mismos, han llegado a aceptar que la situación de sufrimiento de estas personas es tan insostenible que han accedido a los deseos
de las mismas. Por eso os decía que existe disposición en estas personas en dar la vuelta al mundo si es necesario para conseguir lo que buscan. No hace falta que os diga que los lugares donde llevar a cabo este tipo de intervenciones, igual que hace algunos años ocurría con las de cambio de sexo, se ubican especialmente en algunos países del sudeste asiático. Sentir el deseo de que te amputen un miembro sano es algo extraño y, como digo, muy inquietante, más cuando la petición se realiza con la misma serenidad con la que alguien puede pedir una operación estética. Paradójicamente, la persona no se sentirá completa hasta que no consiga que le falte un miembro. Sienten envidia de las personas parapléjicas. Algunos investigadores han trabajado sobre esta conducta a la que consideran un trastorno, como el Dr. First, profesor de psiquiatría clínica de la Universidad de Columbia en Nueva York y un experto en criterio diagnóstico de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que realizó estudios sobre el deseo de amputación precisamente para la 5ª edición del Manual de Diagnóstico Psiquiátrico DSM, del que ya hemos hablado en este podcast en un episodio anterior. La verdad es que tras lo leído e investigado sobre esta conducta tan extraña, oscura y oculta, uno se pregunta por todas las dobleces que puede albergar el alma humana, entendida esta como cada uno lo prefiera. En este caso, y para mí, esas zonas más perdidas de un cerebro que mira al cuerpo que lo alberga y desea cambiarlo, pero no operando la nariz, reduciendo la grasa abdominal o levantando los pechos, sino cercenando partes sanas del mismo cuerpo. Es aquí donde para mí las palabras del pintor Paul Klee adquieren todo su significado. Ser feliz significa percibirse a uno mismo sin temor. Porque quizás durante todo este episodio has estado imaginando seres abominables, enfermos, desechos humanos, pero la realidad no es exactamente esa. Hablamos de personas que ofrecen sus explicaciones de forma razonable en múltiples ocasiones, como puede verse, por ejemplo, en el documental Wall de Melody Gilbert, en el que aparecen un montón de personas que han deseado o desean la amputación de uno o más de sus miembros sanos. Asimismo, aparece también el propio Dr. First. Escuchar el razonamiento de estas personas en una película documental del 2003, la tranquilidad con la que reclaman su derecho a amputarse o su tranquilidad tras haberlo conseguido, hace una llamada, lanza una pregunta al aire. ¿Están en su derecho? ¿Es lógico atender esta demanda o los tratamos como enfermos mentales? ¿Debemos abocarles a que coloquen sus piernas al paso de un convoy de tren? ¿A que introduzcan su brazo en hielo químico? ¿A que provoquen el daño en sus miembros para que el único remedio sea la amputación y consigan así su peculiar felicidad? ¿Acaso no serían juzgados severamente aquellas primeras personas que buscaron modificar su cuerpo por considerar que su sexo y su identidad de género no coincidían? Sin embargo, la operación de cambio de sexo no solo es legal hoy, sino que está incluida en el catálogo de prestaciones de muchos sistemas sanitarios públicos, incluidos servicios de salud autonómicos españoles. Permitidme que vaya más allá y sea más explícito en este pensamiento en alto. ¿Es justo pensar que el deseo de amputación de tu propio pene es normal y que el sufrimiento de estas personas que desean otras amputaciones es de segunda clase y son unos tarados? ¿En qué lugar deja esto a otras personas que modifican su cuerpo hasta extremos que podríamos considerar no naturales, como el culturismo? Por último, ¿cómo se verá todo esto desde el punto de vista de una persona que no elige su discapacidad, sino que ésta le viene impuesta por su genética, por un accidente o por una enfermedad degenerativa? En otros episodios de Ya conoces las noticias, trabajar el tema me ha servido para llegar a una conclusión personal, aunque siempre he intentado dejar una puerta abierta a diferentes interpretaciones u opiniones. En el caso que me ha ocupado hoy, no termino de saber. Investigar este asunto me ha resultado perturbador, pero al mismo tiempo muy revelador. Aunque la pregunta final es la que más me interesa hoy, y es esta. ¿Tú qué opinas?